Buenas tardes, quiero darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval Centro de Desarrollo Sistémicos. Contarles que nuestro invitado de hoy es Eduardo Parra Pizarro. Él es músico, compositor y poeta. Es uno de los fundadores de los Jaivas, grupo al que perteneció por más de 40 años y que hoy sigue muy unido a ellos. En el ámbito literario, él ha publicado varios libros de poesía con sus creaciones. Actualmente, Eduardo vive en Colombia. Eduardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte en nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cómo está Susana? ¿Cómo está Fabiola? También, que yo sé que está detrás de la cámara. Detrás de la cámara, sí. De haberlas conocido y muy agradecido de que me hayan dado la posibilidad de estar frente a ustedes y frente a sus cámaras y en este programa que me parece muy interesante. Les agradezco una vez más y estoy a su disposición. Pueden preguntarme ustedes lo que quieran. Ustedes, Eduardo, gracias, muchas gracias. Bueno, lo primero es preguntarte a propósito de la música, Eduardo. ¿Cómo llega la música o cómo vives la música? ¿O cómo nace la música dentro de ti? ¿O cómo la música te hace nacer? No sé, como por ahí. bueno, fíjate tú que al final de cuentas yo no tengo idea por qué finalmente, pero es costumbre en la familia, o era costumbre en la familia, tener un piano en la casa. Ya, Siempre nuestra casa maternal, por así decirlo, donde nosotros comenzamos nuestra existencia, sí. fue en Viña del Mar. Y digo nuestra porque nosotros somos 4 hermanos, o éramos 4 hermanos. Ya. Seguimos siendo los 4 hermanos, ¿no? Siguen siendo. Y voy a partir por el mayor, que soy yo. ¿Eres el mayor? ¿No? Claro, o parto por las damas primero, No, por el mayor. es pero mi hermana menor, o nuestra hermana menor, es Carmen, que Ok, vive en Reñaca. ya. Después venía, o viene Gabriel, después viene Claudio y finalmente yo, que fue el primero que nació en 1943, pero yo nací en los Andes. Ah, Esto es curioso, soy seguramente, y yo siempre creo que hasta, no, parece que nunca lo hablé con mi madre, pero es probable y es casi 100% seguro de que este afán de que yo naciera justamente en los Andes es porque mi madre, la familia Pizarro era andina. ya. Mi madre había nacido en Catemo. En Entonces, Catén. sí, pero ellos se desenvolvían entre San Felipe, los Andes y toda la región. El Valle de los Andes es muy bonito, es muy lindo, yo lo Muy adoro. bello. Lo conocí desde niño, Ajá. justamente gracias a mi madre y gracias a todas las amistades que tenía mi madre en ese valle. Tuve la suerte de conocer, es un valle hermosísimo, de Sí. donde salieron durante muchos años los frutos de todo nuestro país. Ajá. Incluso tenían para repartir para Latinoamérica, para Sudamérica. Era tan prolífero y sigue siendo prolífero ese Sí, valle. sí. Ujú. Y, y el piano en la casa. Sí, bueno, eso está bien porque estábamos hablando de la música, que era la pregunta principal. Sí. Y lo que pasa es que como herencia se llama el programa también, tiene la palabra herencia, es decir, de algún lado tuvo que venir la música en,
en mi fracción familiar, que era Parra Pizarro, fue Parra Pizarro. Ajá. Entonces, eh, aparte de haber un piano en la casa, que yo nunca tuve idea por qué existieron esos pianos en las casas, eh, fue muy entretenido porque nosotros, como buenos niños, jugábamos con el piano y tocábamos el ojo del tan, tin, tin, tan, la. Sí. Y así empezó todo como un juego. Y eso fue lo lindo, que yo considero que nuestra música empezó como un juego familiar. Empezó, Ah, empezó como un juego familiar, un juego de familia, donde nuestros padres tenían el deber de escucharnos, no había ningún deber, había simplemente una familia, eso era lo que existía, existía la familia. perfecto. Entonces, era lógico que los grandes se inclinaran ante los menores y que nosotros hiciéramos las payasadas de todos los niños. Ah, Así empezó la música. Ahora, ¿de dónde viene? Bueno, por el lado Pizarro, yo no me acuerdo mucho. Por el lado Parra, sí, hay un poquito más que decir, sin porque duda. ahí hubo muchos músicos en esa familia. Y yo ya no me estoy refiriendo a mi esencial y específica familia Parra Pizarro, sino que ya estoy abordando el tema La Parra. línea, el Parra, linaje. Parra, directamente Parra. Sí. Ahí es bien sabido en Chile quiénes son la familia Parra. Curiosamente también nosotros pertenecemos a la misma familia. Ajá. Entonces tenemos un acercamiento a las artes, Sí. especialmente a la poesía y a la música. Sí, sí, yo veo que en el Parra la poesía y la música son los que priman. El Perfecto, gran caso de Violeta Parra lo está demostrando. cierto. 100% para nosotros. Violeta Parra fue un referente ahora me estoy refiriendo a los Jaivas, no solamente a la familia Parra Pizarro. Ajá. Para los Jaivas, Violeta Parra fue uno de nuestros grandes referentes culturales, Perfecto. pero daba la casualidad de que era música y poeta. Entonces, eh, la música en nuestra familia, Parra Pizarro, estuvo de una u otra manera siempre presente. Finalmente, nuestros padres, nuestra madre quiso que estudiáramos piano. Como Mira. es famoso en toda la familia que cómo no va a estudiar piano, ¿no? Tiene que estudiar piano. Tiene que estudiar piano. Entonces me tocó a mí ese tiene, como era el mayor, a mí me mandaron a Los Leones y yo fui el que partí estudiando piano. Me pusieron una profesora particular Ya. y, y Claudio, que iba a ser definitivamente el gran pianista, nacional incluso, él estaba detrás, mirando cómo su hermano estudiaba. Y Ah. parece que él aprendió más que yo. Genial. Pero la música empezó así y nosotros nos fuimos. Nunca pensamos, desde luego, en ese momento que te estoy contando, que algún día íbamos a llegar a ser verdaderamente músicos y Ah, que íbamos a tener una participación nacional con sí, nuestra música. sí. ¿Y, y cómo fue la decisión de crear un grupo, Eduardo? Va, Si vamos a seguir con el contexto musical, tendríamos que Sí, decir que en nuestra casa siempre se cultivó y aquí vamos a ir un poquito más allá, ya, porque, porque resulta que nosotros trascendimos sí, el, el prurito de la música, el prurito musical, o sea,
eso quedaba como sentado. Ajá, Estaba claro ya que hacíamos música y que algún día la íbamos a hacer mejor o peor, pero hacíamos música. Pero pero ya estaba. lo que no había quedado claro era el espectáculo. Entonces el espectáculo vino a darse tempranamente, no esperó mucho. No esperó mucho. No, porque cuando a la edad de más o menos, a mi edad de los 11 años, ya Gabriel tenía 7, Claudio tenía 9 Ajá. y Carmen por lo tanto tenía 5. Ay, chiquitito. Éramos unos niños, pero sin Sí. embargo en la sobremesa, Sí. tanto del almuerzo como de la comida, Ajá. se solía, y especialmente los días domingos, Ajá. o cualquier otro día. No era sistemático que todos los días tenía que haber un show de sobremesa, ¿no? Ok. En el piano, porque nunca en nuestras casas faltó un piano. Ajá. Nunca, siempre estuvo acompañándonos. Pero en este momento el piano hacía como de música incidental para Perfecto. el espectáculo. Es Qué decir, bueno. ya se trataba de un espectáculo. Y eso es por qué lo quiero yo desarrollar tanto en esta entrevista que tú tan amablemente me concedes, porque, porque resulta que al final de cuentas eh, Chile nos ve a nosotros como músicos y no pueden vernos de otra manera, ¿no? Ajá. Pero eh, sin embargo, siempre se usó la palabra, por ejemplo, no, pero Gabriel toca de una manera espectacular. Claro, Ya. porque nosotros siempre pensamos en el espectáculo. Siendo músicos, quizás nosotros deberíamos haber tenido mejor un circo que un musical que estuviera lleno de elefantes y de caballitos que caminan en dos patas y todo eso. Pero nos tocó ser músicos, sí, músicos sin olvidar que existe el espectáculo. Porque Perfecto. al subirte a un escenario, tú naturalmente ya estás proponiendo un espectáculo, Ok. ¿no? O sea, yo encontraba hasta fome así como los músicos que se subían a tocar. Eh, para mí, si uno se subía al escenario, no se subía a tocar, sino que se subía a trascender todo, Vamos a a, desplegarse. a expresar una idea mágica que no tiene nombre. Uno se sube al escenario para hacer todo lo que uno puede hacer. Genial. No, tú dejabas de ser músico cuando me subía al escenario, yo dejaba de ser músico. Perfecto. Yo estaba en conexión directa con el cosmos, o sea, que yo tenía derecho a hacer cualquier cosa, lo Genial. que se me viniera a la cabeza, o sea, yo necesitaba expresión corporal, necesitaba también dialogar con quienes nos estaban mirando o aplaudiendo. Se necesitan todas esas necesidades son propias del espectáculo, propias de cuando uno pisa un escenario. Es una suerte como de transformación, ¿no? Sobre el Sí, escenario. Sí. sí, sí, tú tienes razón, Susana, exactamente. Uno se sube al escenario y tú te has dado cuenta que algunos se persiguen, algunos artistas, pero Sí, es porque como uno cruza un muro, como un cruza umbral. un umbral, claro, pasa a otro estado. Y cuando Sí, estás arriba del escenario ya no eres el mismo que estaba antes en los camarines, ya no eres el mismo, eres otro. Te has sí, transformado y está frente el público, es muy importante. sí. Lo más importante de todo del espectáculo es el público. Perfecto. Uno, uno pasa a hacer nada frente al público. Lo más importante de un espectáculo es el público que finalmente puede, sabe o quiere apreciar
el transforme que tú estás presentando. Ese nuevo ser que vive arriba del escenario. Perfecto. Mm. Eduardo, y ese tránsito atravesar este umbral para transformarse en músico, en confluencia como con esta persona que emerge en el espectáculo, ¿cómo se fue dando? ¿Alguna vez dudaste en términos como de estar como cursando todo la primaria, la secundaria? ¿Cómo, cómo se toma la opción de? Mira, esa opción habría que decir que siempre estuvo muy cercana a nosotros. Desde el momento que la historia que te estoy contando comienza ya con un piano y comienza con los pollitos dicen, tarareado en el piano, y finalmente el estudio del piano, finalmente el descubrir que existía el espectáculo, que teníamos ansias de expresarse a través de una manera espectacular, por decirlo. Espectacular, sí. Sí. Eso nos motivó porque no he hablado de nuestros grandes amigos Mario Muti y Eduardo Alquinta, Okay. alias El Gato, conocido El gato, por el, sí. eh, El Gato y Mario. Bueno, Mario y Gabriel se conocen en las primarias, como peleando más encima. Claro, lo llevan en inspectoría en el liceo porque estaban peleando. Ya. Yo, qué sé yo, castigado y todo eso, el castigo. Pero así se conocieron y tenían como 6 años, recién, Chiquitito. chiquitito. Cuando Mario llegó a la casa, llegó a los 7 años y tocó el timbre y yo le fui a abrir la puerta. Ya. Era en la calle Montaña, la famosa calle Montaña de Viña del Mar, que es mítica ya por el Festival de la Canción y la Quinta Vergara. Ajá. Entonces ahí vivíamos nosotros y le fui a abrir la puerta a Mario. ¿Está Gabriel? Oh, Gabriel, te busco un amigo tuyo para que lo viniera a recibir Gabriel. Y Gabriel sale y lo recibe y entra por primera vez a nuestra casa Mario Muti. Creo que ya Gato había entrado, el Gato era un mayor, estaba entre Claudio y yo, o sea, yo siempre fui el mayor. Siempre fuiste Estaba el mayor. hablando de los Jaivas, ¿no? Siempre fue el mayor y después venía Gato en este caso, inmediatamente Claudio, Mario y Gabriel que tenían la misma edad. Sí, Ya. la misma edad. Entonces, la música estuvo siempre en nosotros y el espectáculo también. En ese tiempo de la calle Montaña, ya la cosa espectacular había avanzado mucho, había progresado. Yo escribía los guiones para una serie de show Ya. que hacíamos en la propia casa, en el salón o en alguna pieza. Siempre nos tocó vivir en grandes casas, en casonas, ¿sí? En Casona. Había muchas piezas, podíamos tener. Pero esta casa de montaña además tenía un inmenso patio. No, ya no era un jardín. El jardín sí lo tenía adelante, pero para Ajá. atrás había un patio enorme, un patio tan grande que jugábamos fútbol, inventamos jugar béisbol y hacíamos las olimpiadas. Las carreras de caballo, que Mario hacía equitación de verdad, ¿eh? Tenía Ya. su, su cuñado que trabajaba con los caballos en el coracero del ejército. Y ahí era donde se practicaba la equitación. Entonces Perfecto. Mario hacía equitación desde niño, pero cuando llegaba a la casa se montaba en una escoba. Entonces hacían las carreras, qué sé yo.
miles de juegos inventamos, pero uno de los mejores lo que más nos gustó fue el circo, que nos iba a definir mucho nuestra carrera. Ah, Nunca supimos que la íbamos a tener. La decisión la tomamos bastante después de la historia que te estoy contando yo. Fue cuando estábamos en la casona de calle Viana 223, que esa casona también es mítica, se ha transformado en la cuna de los Jaivas, al final de cuentas, porque fue ahí donde, al final de cuentas, nacieron los Jaivas. ajá, En esa casona había un subterráneo inmenso. ya, Era de la misma planta de la casa, más ah, bajo, por supuesto. ok. Pero no era de esos subterráneos imposibles que uno mete cosas. No, este era un subterráneo donde se podía transitar libremente. Como una planta baja. Sí, exactamente era eso. Yo primero que nada elegí en una pieza tener un taller de fotográfico, porque yo siempre tuve una tendencia hacia lo gráfico. Yo Perfecto. creí que tenía una mesa de dibujo en esos años, profesional, y yo estaba convencido que iba a ser dibujante de cómics. Yo decía, yo juraba que yo iba a ser cómics o historietas, como le decíamos en ese tiempo. Ajá. Sí, me equivoqué. Me iba a Por hacer suerte. artista. Felizmente estaba, porque me gustaba mucho la fotografía, entonces yo armé en una gran pieza que era la pieza de entrada, era Ya, debajo del salón de la casa, el salón era inmenso. ajá. El salón era ya directamente un departamento de estos años, eh, en la planta. Y ahí formé el taller fotográfico mío. Hasta que con los años, o con el tiempo, porque tampoco creo que hayan pasado muchos años, eh, llegamos a transformar ese taller fotográfico mío, donde Ajá. yo incluso hasta llegué a desarrollar películas. Genial. Con ese sistema antiguo que las películas colgaban en unos perritos. Ah, Pero resulta que esa habitación o esa pieza la transformamos en una boate. La transformamos en una boate y con y la fuimos adornando también, incluso eh, yo no sé de dónde salió tampoco, un piano destartalado, un piano vertical destartalado, pero nunca tanto, todavía se puede usar mucho, que lo bajamos hasta el subterráneo ya. y lo pintamos violeta, me acuerdo. Ay. Violeta. Y entonces ese fue nuestro reducto, el lugar, pasamos del salón arriba, bajamos. Y se transformó en la Chichón, porque había justo una viga tan grande que cuando en los momentos de que nos entusiasmábamos, una fiesta de cumpleaños y estábamos bailando, no faltaba el que se pegaba el tremendo. Le tuvimos que poner incluso un caucho ahí con los años. Se hizo tan famosa la Chichón que pasó en boca de los liceos y de los colegios de Viña del Mar y nos iban a contratar. ¿Ya? Mire, llegaban súper humildes, lo que nosotros queremos es hacer una fiesta, pero queremos contratarles la guardia. Y como sabemos que ustedes tienen un grupo, ustedes son muy que nos gustaría que tocaran. Oh, pero claro, por supuesto, y nosotros ya empezamos a hacer negocios. Por supuesto, le Genial. arrendamos la Guad Chichón y nosotros tocábamos. Entonces, mira lo que te estoy contando. Sin querer, queriéndolo, ya estábamos tocando frente a un público en una Guad, En una que boa. era la propia nuestra. De ahí a pasar a tocar en los matrimonios y en las fiestas de Valparaíso y Viña del Mar. Ajá. Estábamos prácticamente así A un a un centímetro. empujón.
a un empujoncito. A un ¿Qué empujoncito. fue lo que pasó finalmente? ¿Qué fue lo que pasó? Se decidió pasar a mayores, a Ya, salir a la calle, a presentarse en animación de fiesta, que nosotros no teníamos idea qué fiesta iban a hacer, pero de fiesta. Y el primer contrato lo tuvimos en una fiesta de la Escuela de Comercio, sí, de Valparaíso, genial. donde, donde yo no pude asistir. Yo no asistí a la primera fiesta porque estaba enfermo, estaba convaleciente de la tifoidea. Ay, Estaba convaleciente, pero se hace el primer concierto, o la primera actuación, mejor dicho, en esta escuela, y sí que yo asistiera, pero fue la única vez que nos alcanzó a ver nuestro padre, ah. Parra, por supuesto, que la única vez que vio que estos niños estaban medio loquitos, ya habían formado un grupo. Y así comienza la historia ya de habernos subido públicamente a un escenario. Y el nombre de los Jaivas. El nombre, el nombre salió de los juegos, de las bromas, mejor dicho, liceanas, ¿no? Porque ya se estaba en el liceo y tocó que en una fiesta de cumpleaños de un amigo de Claudio, del curso de Claudio, Ajá. nos invitó a tocar. Entonces esa es la primera referencia que se tiene. Nos invitó a tocar y él mismo se dio el lujo de poner Jaivas, que era nuestro nombre H-I-G-H, B-A-S-S, y al lado le puso Los Jaivas. Él no sabía que finalmente nos íbamos a terminar llamando así, Qué pero bueno. él se anticipó. Sí, se anticipó y finalmente me tocó a mí cuando ya estábamos en Santiago. Estábamos entrando a Santiago, era la plena época hippie, yo andaba con el pelo muy largo. Ay. Y era la época hippie. Y resulta que yo estaba en el parque forestal, que era ahí donde se reunían todos los hippies. Y era el punto de reunión, ¿no? Y veo pasar unos hippies diciendo, vaya a ir a ver a los Jaivas. Yo le digo, sí, porque nosotros teníamos un concierto que habíamos preparado, graciosamente nos habían dado la posibilidad de tocar en la sala de la Reforma, que creo que ahora se llama Isidora Séquez. Pero en ese tiempo no nos le cambiaron el nombre por culpa de nosotros. Eh, Fíjate que yo veo pasar a estos dos, este par de hippies diciendo, van a ir, vamos a ir, vaya a ir a ver a los Jaivas. Y yo dije, pero qué fácil de cambiarle el nombre al grupo. Nosotros ya teníamos una cierta adversión a nuestro propio nombre, Jaivas, porque era en inglés. Entonces ya como que nos habíamos metido nosotros en la historia de la identidad latinoamericana y de las Ajá. cosas de los grupos de los pueblos originarios. Sí. Entonces, como que ya nos estaba pesando para mal un poco el nombre de Jaivas. Y, y ya sin querer, los santiaguinos, o más bien dicho los hippies, porque estábamos recién entrando a Santiago, nos empezaron a llamar los Jaivas. Yo llegué con la buena nueva y el primer afiche que sale para la sala de la Reforma ya sale con el nombre de Los Jaivas. Así cambió el nombre. Así fue el nombre. Sí. Fíjate tú que por una coincidencia de sonido, Jaivas con Jaivas la pegábamos. De más. Y Sí. nos convenía a nosotros sin saber lo rasca que era el nombre. Sin darnos cuenta de eso, la pegaba porque nosotros veníamos de la costa. Entonces era
era genial. Genial, genial. Y Eduardo, ¿y tu padre? Héctor Parra Bailly, Héctor Parra Bailly, de herencia alsaciana también tenemos algo de franceses, y no por nada que fuimos a caer a Francia por 20. Yo todavía sigo viviendo en Francia, seguimos viviendo en Francia con mi señora, Sí, con mi familia, pero estamos de mudanza. están de mudanza. Y por eso mismo que ahora yo estoy en Colombia, estamos en Colombia, porque no, efectivamente nos pilló la pandemia acá. Y nosotros Ah, estando en Francia, nuestro hijo estaba acá. Nuestro hijo Víctor estaba aquí en el departamento, pero nosotros estábamos allá. Y ya estábamos viendo que se avecinaba algo que nadie sabía todavía cómo iba a ser en ese momento. Pero nos anticipamos a todos los hechos, nos íbamos a averiguar de qué se trataba y nos vinimos a Colombia y aquí estamos confinados. de más. Sí, aquí Sí, estamos confinados, pero nos falta todavía una parte de la mudanza, una parte importante. de O sea, más. eso quiere decir que nosotros estamos más o menos esperando de que se den la claridad de los viajes y cómo se puede hacer para regresar a Francia, arreglar nuestros asuntos y definitivamente venirse. Estamos aquí, pues si yo ya estoy acá instalado, te mostré el paisaje, que Sí, es precioso. fabuloso, y Sí. yo estoy súper ya habituado aquí. Pero tenemos que dar el finiquito francés. Vamos Ok. a ser como un poco los últimos de los mohicanos. De más. ¿Y tu padre que fue el Bueno, asistente de este primer? él me había ido por el aspecto francés de mi padre, que nunca Sí. lo tuvimos de todas maneras. Él como buen Parra, fue muy Parra, y le hizo honor a la familia Parra, porque, o sea, para mí ser Parra no significa ser la Violeta Parra, ni Nicanor Parra, ni Eduardo Parra, ni Claudio Parra, sino que para mí el hecho de ser Parra, por lo menos lo que yo vi en nuestro padre y lo que yo aprendí de él, significa ser un ser humano, nada más. Ok. Eso, para mí, todos los Parras siempre sí, fueron entretenidos, me gustaron. Curiosamente, entre toda la familia siempre ha habido artistas. Sí. Ajá. Eso no se podía negar, ni lo puedo negar ahora, ni mucho menos ahora. Eh, pero resulta que siempre me pareció divertido que hubiera el tío Moncho, famoso tío Moncho, que es primo, nuestro tío, pero primo hermano de nuestro padre. Él Ajá. era un pianista espectacular. Él vivió toda su vida en Chillán y fue Ah, profesor, sí, pues, que ahí es donde está la cuna de los Parras. Ahí es sí. donde está el semillero. No hay Parra que tú le preguntes. Sí, no, pero si yo nací en Quilpué, por ejemplo, no, yo nací en Iquique, así, pero ándate un poquito más para atrás. Y si tú empiezas a irte para atrás, ellos llegan siempre a Chillán, A o a San Chillán. Carlos, Ajá. o a la región de ahí. Siempre. No hay, haz el ejercicio. Pregúntale a cualquier padre que pide por ahí. Y vas a llegar a Chillán, te lo aseguro. Ah, Te lo aseguro, a bien. Carlos, a esa región. Entonces, para mí, nuestro padre fue un parra neto, un parra puro. Sin embargo, también tenía que tener, escribía, Escribir. sí. Él nunca se dedicó a escribir, sino que él era un oficinista. Pero sin embargo, tenía el don de la poesía. Por Ah, ejemplo, en las oficinas, cuando llegaba
la fecha de despedirse, esas fiestas que se hacen a fin de año. Sí. Generalmente mi padre escribía un poema donde hacía el humor de toda la gente que estaba alrededor suyo. Y yo escuchaba, yo lo veía como estaba sentado. Incluso él a veces me alcanzaba a leer así para practicar parte de los poemas, donde hablaba Ya. de los nombres y apellidos de sus compañeras y compañeros de trabajo. Y hacía el humor y se reía de toda la oficina y los entretenía. Sin embargo, justamente eso me tenía que llegar a mí, me lo transmitió Te lo directamente. transmitía Sí, directamente. sí, Sí. y entonces, si yo verdaderamente escribo, es porque al final lo llevo en la sangre, ¿no? Es el Ah, ADN. Pero no puedo dejar de recordar, y de sentir y de querer y de estar agradecido de los testimonios que tuve en mi padre y en mi madre también, porque mi ah, madre también tenía sus gracias así, de pronto mandaba cartas a la municipalidad, por ejemplo. ya. Claro. Y ella, debajo del poncho, o más bien dicho, debajo de los archivos, siempre tenía algunos escritos que iban más allá que escribirle una carta al alcalde, ¿no? Ya se referían a críticas sociales. Nuestra madre fue lo que en aquellos tiempos se llamó visitadora social, que Ah, perfecto. se me Sí, olvida el sí. nombre actual que tiene esa profesión. Eh, Asistente. Sí, asistente social fue. Y ella tuvo, si mi hermana Carmen, nuestra hermana menor, nació en Quillota, fue justamente porque a ella la contrató una empresa muy importante de aquellos años, que era Ya. una textil, que era la textil más importante en Sudamérica. Era Ya. tan grande, y imagínate todos los operarios que tenía, toda la gente que trabajaba ahí. Y mi madre la llevaron para hacerse cargo de toda la empresa. Entonces de ella aprendimos mucho de la misericordia, de la bienquerencia, del respeto, el respeto por el ser humano. Por el ser humano. Lo aprendimos mucho, mucho de nuestra madre. Sí. Y bueno, o sea, Parra Pizarro. Para De ahí Pizarro. vienen los Parra Pizarro, que Sí. un poco te he familiarizado y te he contado unas pequeñitas historias de los Parra Pizarro. Sí. Eduardo, ¿y qué significa o ha significado para ti el altiplano, la cordillera, el mundo andino? Mira, nosotros como buenos viñamarinos, nosotros nos criamos en Viña del Mar. Si ya hablé de Quillota, es verdad que yo también viví en Quillota, puesto que mi madre estaba en Quillota, yo como hermano mayor. Ujú. Ah, y me acuerdo muy, muy perfectamente de Quillota porque ahí me agarró Ya. un virus hermano de este que anda circulando ahora, que Ajá. el virus pollo, es la poliomielitis. Ya. Sí, la poliomielitis me agarró ahí, me salvé, estuve luchando en Quillota con la muerte directamente, porque eso, el virus de la polio es, o Sí. te muere o quedas lisiado, una Sí, de dos. po. Y me tocó a mí, pues, que no quedar lisiado. Eh, Mm. eh, eso, digamos, ¿cuál era la pregunta realmente? Que me fui por el lado de Quillota, pero Sí, sí, es teníamos muy importante. No, el significado que tiene para ti lo andino. así. Claro, había empezado porque nosotros al final de cuentas en Viña del Mar, porque había empezado que nos criamos en Viña del Mar, es Sí, verdad.
pero sin embargo hay un antecedente mucho primero que es Quillota. Ajá. El valle de Quillota, que es muy lindo, uno es muy prolífero también, como el Valle de los Andes. Después nosotros en Viña del Mar, para nosotros era el mar. Todos los juegos estuvieron siempre en la playa nosotros, en las Ajá. noches, nos bañábamos de noche, imagínate como niños. Qué O sea, agrado. sin traje de baño porque era invierno incluso, Imagínate. en calzoncillo. Y resulta que salíamos corriendo y nos tirábamos al mar de noche. Date cuenta qué aventureros éramos. Y todas nuestras aventuras fueron con el mar, pensando también en los piratas. Jugábamos en el mar, en las rocas de la Avenida Perú, y teníamos unas bolsitas de oro pel, las juntábamos, así andábamos, bolsas de oro, era el oro. Son como los tesoros. Claro. Y en las mismas rocas de la Avenida Perú nosotros teníamos unas cavernas, unas cuevas que se formaban, que eran fabulosas. Habían unas muy grandes y que duraban como media cuadra, algunas. Imagínate. Nosotros las conocíamos todas. Bueno, llegar finalmente a Santiago, que fue lo que nos tocó cuando ya nosotros habíamos formado el grupo y necesitábamos expandernos, y la expansión estaba en Santiago, ¿no? Nuestras señoras, las primeras señoras, con las que nosotros tuvimos nuestros hijos, los primeros hijos Los también, primeros sí. fueron santiaguinas. Le tocó el caso a mí, a Gabriel. Y eso también influyó en que nosotros pudiéramos ir a Santiago. La llegada a Santiago, Gato también, estaba olvidando Gato. Gato. Sí, Gato también. La llegada a Santiago, si fue alguna cosa de que verdaderamente nos habíamos cruzado y estado en compañía de la santiaguina, hubo algo que todavía nos impresionó mucho, no sé si más o menos, pero nos impresionó tanto, que fue la cordillera de los Andes. Ah, Ver en Santiago la cordillera, yo no lo podía creer. oh, Y yo no me perdía en Santiago gracias a la cordillera, porque yo decía, sabiendo que está allá la cordillera, voy para allá o voy para acá. Voy para allá, voy para el mar. Si voy para acá, voy para la cordillera. Entonces, de la por lo cordillera al tanto, mar. el sur está para allá y el norte está para acá. Esa es Perfecto. mi referencia primaria en Santiago. Saber los puntos cardinales gracias a la cordillera. Ajá. Pero la cordillera tuvo una significación tan grande en nosotros que influyó directamente y primariamente y primeramente en nuestra música. El cielo es azul, Ay, el cielo es azul, la cordillera blanca, blanquita, viste, la cordillera ya nos había atrapado, atrapada. la cordillera, y la cordillera alta me espera. Ah, Claro, en nuestra música está tanto el mar que acompañó toda nuestra niñez, así como la cordillera que la conocimos en nuestra juventud. ajá. Y por lo tanto la cordillera nos sirvió para seguirla, porque yo no fui el que lo descubrió, que la cordillera es nuestro cordón umbilical, nuestra columna vertebral, es Sí. nuestra columna vertebral de todo el continente. La cordillera de los Andes se transforma al final de cuentas hasta en Norteamérica, en los Rocky Mountains. Es decir, es una cadena montañosa tan grande y fabulosa que cruza desde la Antártida hasta el Alaska. No, Mm. no nos dejó. Y la hemos conocido y la seguimos. Imagínate que yo ahora estoy viviendo con mi familia
en los lomos de la cordillera verde. Ay, Es decir, estos son los lomos de la cordillera. sí, Estar viviendo encima de la cordillera, que no es el mismo fenómeno que uno conoce en Chile, porque uno siempre en Chile, la cordillera está allá, y es casi como que dijéramos un misterio para un santiaguino. Son pocos los arrieros chilenos, existen por supuesto, sí, pero al final de cuentas, ¿qué vas a ir a hacer tú a esas montañas tan inmensas? Existe gente que está viviendo detrás de las montañas, ¿ah? ajá, Y Santiago se está montando mucho y peligrosamente ya estamos casi pasando para el otro lado. ajá, De estas primeras montañas que divisamos, del Peñalolén, por ejemplo, que vemos ahí, La ajá, Estampa en Santiago y otros cerros importantes, el Plomo, que lo vemos más atrás y todo eso, pero ya la gente de Santiago ya se encaramó y no le sí. quedaba otra, porque no es una mala idea. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar? Capaz que pasemos hasta la Argentina. De más. Sí, y entonces eso nos llevó a cabalgar, a soñar en la cordillera de los Andes, nos llevó directamente a los pueblos originarios, a los pueblos que viven en la cordillera. Aquí en Fusagasugá, que es la ciudad donde vivimos nosotros, ¿no? Fusagasugá, de hecho, es el nombre de un toque como Tobalaba, ¿no? Y todo eso, nombres de cacique. Ajá, Eh, todos los pueblos originarios en lo que nosotros creímos, en una historia que ni siquiera hemos tenido el derecho ni el privilegio de conocerla, que la hemos tenido que un poco que inventar, la ujú, hemos tenido que redescubrir. Una historia que quedó oculta desgraciadamente en nuestra propia tierra ah, y que para desenterrarla yo creo que ha habido gente. Felizmente nosotros pertenecemos a esa gente que de una u otra manera ha querido desenterrar la vieja historia que está en nuestras entrañas, está en sí, nuestras entrañas, está en las entrañas de Latinoamérica. ajá, Desenterrarla es una misión imposible, pero no hay peor diligencia que la que no se hace. genial. Ujú, sí. Eduardo, ¿y las pérdidas? ¿Cómo te has vivido las pérdidas? Los duelos, los Bueno, cambios de país. dolorosamente, claro. O sea, tan inesperadamente se nos fue Gabriel, por ejemplo, que fue el Sí, primero que partió, y tuvo que ir a partir en Perú nada menos, con un plan, porque él es hiperkinético, Gabriel, siempre, es cuestión de ver la manera como tocaba la batería. Gabriel, en las giras domésticas europeas, por ejemplo, hicimos muchas giras domésticas europeas nosotros. Hubo ujú, muchos conciertos súper ya fabulosos, muy profesionales, en Chartbury Theatre, en Piccadilly, en Londres, en el Olympia de París, en el Palais de Glace, donde presentamos Machu Picchu, altura de Machu Picchu, en nuestra gira también a la Unión Soviética, donde tocamos en el Rosia de Moscú y en otros, infinidad de otros lugares. Eh, todo, todo eso incidió en que Gabriel pudiera usar su hiperkinetismo, su fuerza brutal y llegar como yo me refería, a los recitales domésticos de Europa y desde barrer el piso, llegando,
el barría el piso, lo veías tú con la escoba, así. Ya. Lo primero, en vez de decir yo soy Gabriel Parra de los Jaivas, decía, ¿no tienen por ahí una escoba? Lo primero que veía era una escoba y se ponía a barrer el escenario. Eh, Hiperkinético. Y después que barría el escenario, porque si no lo había dicho, él era el que manejaba el camión de nosotros, por ejemplo. Yo era el copiloto, porque teníamos dos vehículos, teníamos la van, digamos, y el camión donde venían todos los instrumentos, y yo era el copiloto del camión. Recorrimos prácticamente toda Europa Central en ese camión. No fue uno solo, fueron como 3 camiones que tuvimos. Finalmente tuvimos un camioncito más chico. Pero Gabriel, un hiperkinético que cuando se nos va, nos dejó mudos. Yo lo único que me acuerdo que estábamos mudos. No hablábamos, nos quedábamos para adentro y comenzaron a pasar los años. Claro, comenzaron a pasar los años y nosotros seguíamos mudos, no queríamos ni siquiera retomar el tema, ni siquiera saber ni acordarnos que éramos un grupo musical, nada, no queríamos decir nada, nada, Silencio. absolutamente nada. Hasta que finalmente, un día, un buen día diría yo, llegó Juanita con su novio Fernando, el craca que le dijimos hasta el día de hoy. Y al vernos a nosotros en ese estado tan extraño, tan patético, nos dicen, ¿y no les gustaría a ustedes seguir tocando? No sé, esa pregunta no tenemos respuesta. ¿Para qué vamos a seguir tocando además? Entonces, no, pero por ejemplo, nosotros nos ofrecemos, yo puedo tocar el bajo, Fernando lo dijo así, el crack, porque era un bajista, un músico excelente, un excelente músico. Él es iquiqueño y aprendió lo primero que aprendió a tocar fue el charango, y un charanguista eximio. Él también ha trabajado mucho por la historia, por el redescubrimiento de la conciencia latinoamericana de la antigua, ¿no? Entonces nos dicen esto y ahí como que se nos empiezan a abrir recién los ojitos y a poner unos brillantes y a ver entonces que existía una posibilidad de que pudiésemos continuar. Y fue así como continuamos, con la Juanita, con Craca, Claudio, yo, porque Mario en ese momento no estaba. Entonces era que justamente Craca el que lo iba a reemplazar. Mario ha tenido varios reemplazantes en la historia, si no me equivoco, son como 5 los bajistas que han reemplazado a Mario en la historia de los Jaivas. Bueno, en este momento era eso. Y la pérdida la supimos suplir recreando el grupo, haciendo que la Juanita entrara y estando 5 años, pero netos, 5 años netos, donde nos decidimos a recrear el grupo. Pero había que dejar a la Juanita Jaiva. Claro, había que transmitirle. Fue terrible para Juanita esa época, en realidad. Al principio, especial, el principio de los 2 primeros años. Porque siempre en la sala de ensayo, no, un momento. Y todos mirando a la Juanita, el que decía un momento, estaba mirando
Y venía la frase que la Juanita yo creo que no se quiere acordar nunca. Porque Gabriel, porque no nos dábamos cuenta nosotros. Claro. Pero la Juanita sí que aprendió, tuvo una paciencia de santa, porque le tocó duro eso, de que porque Gabriel, Porque Gabriel. sí. Pero sin embargo lo supo superar fantásticamente, lo superó de una manera superior, justamente. Y, y ella es ahora la que sabe y puede explicar cosas hasta mucho mejor que nosotros mismos, que los propios Jaivas, dándose cuenta de todo lo que pasó y de cómo fue y de que toda la historia que nosotros le tuvimos que contar, toda la historia. Un disco, Hijos de la Tierra, un Sí. disco más hablado que ese no existe. Ah. Más lo que hablamos que lo que tocamos. Claro, porque teníamos que contarle toda la historia a la Juanita. De más, Sí. sí. Esa fue la historia de Gabriel, la desaparición de Gabriel. Bueno, para llegar después a la de nuestro querido gato. La de gato ya fue insoportable. Insoportable fue la desaparición de gato. Pero sin embargo, había una frase maldita que no la íbamos a poder dejar de decir. Ya nos acostumbramos a la muerte. Oh. Claro. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que seguir. No queda otra posibilidad. Ya la experiencia con Gabriel ya la teníamos y te la vengo a contar ahora bastante desarrollada, pero sin embargo la de Gato fue más flash, más fulminante, más Ajá. fulminante. O sea, no nos queda otra que seguir, que Sí. continuar. Estamos jodidos. Estamos No nos jodidos. queda otra. No nos queda otra. Sí. Sí. Y el amor, Eduardo. El amor, eso se juega. El amor se juega siempre. O sea, yo creo que junto a mí es si algún aprendizaje he tenido en la vida, que creer que lo estoy haciendo. Sí. No fue para nada el de la poesía, ni para nada el de la música, ni para nada el del ser humano tampoco. Ajá. Si yo he tenido algo que aprender, o sea, si yo he querido aprender algo en la vida y hasta el día de hoy no he podido superar, es el amor. O sea, poquito a poco fue entrando en mí ese pequeño venenito. y, y sí, el amor, yo no me gusta diferenciarlo, no me gusta el amor por la vida, o el amor, qué sé yo, el amor sexual. No, no, para mí el amor es uno solo, y es un gran, es grande. Es grande. Sí. Yo, yo tengo, por una parte y por gran parte, tengo el amor cristiano. Yo soy muy cristiano y cada vez me he ido poniendo más cristiano. Soy también mariano, Ajá. la mamá de Don Gecho, Mamá. como le dicen. La mamá soy mariano, de todas maneras, soy devoto de la Virgen, de todas maneras. Eso con mi señora vamos a la procesión, tenemos la costumbre, encontramos, criamos la costumbre de ir a la procesión de la Virgen en París. Es muy lindo. Una Lindo. vez uno se siente dueño de París porque va recorriendo las calles y, Ajá. y te van custodiando, la policía te va para que, para que tú puedas ir en Te tu abren el espacio. procesión, claro. Sí. Esa procesión la hemos hecho varios años. Este año parece que no nos va a tocar porque es justamente el 15 de agosto.
coincide también con el cumpleaños de los Jaivas. Fíjate lo que son las casualidades. Qué El 15 de impresionante. agosto es nuestro cumpleaños, el cumpleaños del grupo, pero el 15 Ajá, de agosto también es el día de la ascensión de la Virgen y ese día se celebra. El amor, para mí, el amor a Dios, el amor que se contempla, el amor que tiene que brindarse entre los seres humanos, el amor que nos lleva nos conduce por la vida. Yo creo que en la vida lo que nos conduce es verdaderamente el amor. No ajá. hay, no hay otra excusa. No hay otra excusa. No. Ujú. Sí. Eduardo, estamos como en el momento, ya empezamos a cerrar esta entrevista y yo quisiera preguntarte por la voz. Esto de la voz, la voz. La voz. Sí, fíjate tú que a mí siempre me gustó leer poesía. Ya, Eh, y mi amigo Juan Luis Martínez, que en paz descanse, un poeta bastante, no se puede decir conocido en Chile, pero que tiene una poesía en la cual yo también estuve suscrito, nos suscribimos juntos, la inventamos juntos en Viña del Mar, que era la famosa, le decíamos, la poesía objetiva. ya, Entonces, eh, pero yendo al plano directo de la pregunta, yo me acuerdo que a él le gustaba mucho que yo le leyera, pero él no me decía que yo tenía, por ejemplo, una tan bonita voz como para leer, pero él se fascinaba cuando yo le leía la poesía, ¿no? ajá, Eh, yo creo que esos fueron mis primeros pasos. Después, nunca tuve como quien dijera, un reconocimiento o un uso de mi voz a nivel profesional. Solamente se dio como en los Jaivas, cuando nosotros llegamos a presentar Alturas de Machu Picchu a Chile en nuestra primera gira, ya sí, se dio el caso de que necesitamos, hablando del espectáculo, que lo hablamos mucho al comienzo, ¿no? sí, Se dio el caso de que necesitábamos hacer una introducción, entonces decidimos sacar un fragmento de poesía de Neruda. ajá, Me sentí, cuando él hace su referencia a lo que sintió en Machu Picchu, hay una parte muy linda que no la tengo memorizada, no soy actor, no la tengo memorizada, si no la tendría memorizada, y eso que la tuve que decir muchas veces, y eso es lo que me estoy refiriendo, que decidimos que este texto sí, se fuera leído al comienzo con, con el fondo musical Del aire al aire, que es lo que abre el disco de Alturas de Machu Picchu. Entonces, ahí quedó grabado para siempre para eh, siempre, mi voz, tu voz. porque ese concierto se grabó en diferentes oportunidades. Está grabado, incluso hay una versión oficial en disco, pero también están los conciertos, las grabaciones, llamémosle piratas, por decirlo así, que se hicieron del concierto. Entonces es un caso muy curioso porque yo no sabía, yo no tenía idea que, o sea que mi voz había quedado grabada un poco en la conciencia del pueblo chileno, porque yo ahora ya lo sé, entonces ahora me da un poquito de vergüenza elevar un poco la voz, porque antiguamente yo, oh,
oye, mi mona, que mi señora, que para acá, para allá, y la gente me reconocía. Pero ahí me reconocían. Claro, no era como yo te decía por mi estampa, sino, no me reconocían por mi persona, sino que por la voz. Por la voz. Entonces, ay, qué vergüenza me da, hombre. Entonces me acercaba a una caja y la cajera, toda coqueta y cocoroca, me atendía y qué sé yo, porque ya me había reconocido la voz. Ya sabía que entonces yo era un jaiba. Sí, porque no te Ah. dicen, la gente tiene la costumbre de decir, no te dicen Eduardo Parra ni Mario Muti, sino que él es un jaiba. Él es un jaiba. Él Y es un fíjate capo. tú que la voz, es decir, ahora no estoy abusando de eso, sino que ahora me ha gustado y creo que lo voy a hacer. Tengo en carpeta, en, Sí. en barbecho y en ciernes, un disco casi listo, que es con un grupo musical, que aquí tengo justamente el libro Santiago. Lo voy a Ajá. terminar. Santiago, Valle Maldito, Valle Maldito, sí. Pero ese Maldito. no es no es el subtítulo, ¿ah? Ah, ok. Se llama Santiago. Claro que hay un poema que se llama Valle Maldita, pero hay otro que se llama El primer hombre. Hay varios poemas, un libro que yo quiero mucho, porque Genial. me metí en un lío en camisa de 11 varas. Yo, claro, o sea, sin darme ni cuenta, empecé a escribir Santiago. Estábamos Bueno, grabando Arrebol, el disco Arrebol, en el Arrayán, en un lugar bien alto, cerca del Santuario de la Naturaleza, pero en una casa. Y ajá. ahí estaba el estudio y yo, que cuando llego a Chile nunca tengo una casa, no tengo casa en Chile. No tienes casa en Chile. No, pero entonces siempre me quedo en un hotel, en una residencial o en casa de amigos. Y esta vez me había quedado en la casa del ingeniero de sonido, que tenía una casa maravillosa en el Arrayán, como son todas por allá, con una piscina y qué sé yo, una vista fabulosa. Y, Ajá. y sin darme ni cuenta empiezo a tomar el lápiz. El lápiz, Y sí. empiezo a escribir lo que a mí me gusta, la poesía. Y de pronto, como al mes, porque ahí estuvimos haciendo ese disco como 2 o 3 meses, como al mes me doy cuenta que estoy escribiendo un libro. Oh, Y claro, y al correr de los meses, ¿y cómo se va a llamar este libro? Pucha, lo está diciendo, este libro se llama Santiago. No, Santiago. no, pero ¿cómo me metí en este libro? No, caí, solito caí en la trampa. Entonces, tengo ahora incluso un disco en preparación donde yo recito, no todos los poemas, porque son como 40 poemas los que ven acá y algunos son bastante largos, pero se recita Santiago. Santiago. Recito alguno, hay un tema que se llama Pudahuel, es muy bonito y muy interesante. Y ahí hubo usufructo de mi voz. Ay, estupendo, estupendo, Eduardo. Muchas Bueno, gracias. yo me quedo, Eduardo, con esto de no tienes casa en Chile, pero Chile es tu casa. Y, Sí, y muchas de, gracias. y de- Lo siento, sí, sí, es verdad. Tú tienes toda la razón. Chile es mi casa. Muchas gracias. sí, Eduardo, y un gusto haberte escuchado y sin duda tus voces y silencio van a marcar otras poesías en los oídos de quienes te vuelvan a escuchar. Muchas gracias. Así que te agradezco y muchas, muchas gracias, Eduardo. Ana, muchas gracias. Muy amable. Muy amable por la invitación. Les agradezco mucho a ti personalmente y a tu prima Fabiola, que con tanta perseverancia hacen este programa, que yo justamente cuando recibí la invitación, por supuesto que tenía que estudiar un poquito de ustedes.
así como tú te diste el trabajo de estudiar sobre mi persona, que te agradezco mucho. Les agradezco a las dos, a ti personalmente y Fabiola, que está detrás de la pantalla. Cierto, Muchas cierto. gracias, han sido muy amables y les deseo un éxito y la mejor de las suertes con su programa. Que sean muy Gra- felices. A todos gracias, los que gracias. nos están escuchando les deseo también muchas gracias por la paciencia que han tenido de escucharnos. Adiós, Gracias, hasta Eduardo. siempre. Hasta siempre. Adiós.